Sean todos bienvenidos. Hoy conoceremos al caza italiano Fiat G91. El Fiat G91, apodado Gina, era un caza monoplaza de reconocimiento y ataque de fabricación italiana. Se intentó que se convirtiera en el equipamiento estándar de las fuerzas aéreas de la OTAN en los años 60. Finalmente solo fue adoptado en 3 países, por la Fuerza Aérea Italiana, la Luftwaffe alemana y la Fuerza Aérea Portuguesa. Aún así, gozó de una larga vida en servicio activo, superando los 35 años. Fue extensamente utilizado por Portugal durante la guerra colonial portuguesa en África. También fue fabricado bajo licencia en Alemania. A comienzos de 1954, los fabricantes europeos de aviones fueron convocados por la OTAN a presentar un avión para ocupar el rol de caza ligero de ataque. El G91 fue diseñado bajo estas especificaciones por Giuseppe Gabrielli, de ahí la designación G. Basándose en las experiencias de la Guerra de Corea, en la especificación del programa de cazas de ataque ligeros del 18 de marzo de 1954, los estrategas de la Alianza pidieron una especie de avión polifacético, con capacidad para operar desde pistas sin pavimentar o desde carreteras, una carrera de despegue de 1100 metros, tuviera una gran carga de armas, protección blindada para el piloto y los depósitos de combustible, que garantizara tiempos cortos en tierra en acción. Se requería un peso máximo de despegue de 4.700 kilogramos, un alcance operativo de 280 kilómetros y una velocidad máxima de Mach 0,95. Como armamento debía llevar 4 ametralladoras de 12,7 milímetros o 2 cañones de 20 milímetros o 30 milímetros, tener un peso máximo cargado de 4.700 kilogramos. La competición buscaba producir un avión ligero, pequeño, de bajo coste, equipado con armamento y aviónica básica y capaz de operar con un apoyo terrestre mínimo. Estas especificaciones tenían 2 razones, la primera por la constante amenaza nuclear sobre las grandes bases aéreas. Una gran cantidad de aviones baratos de fabricar podía ser mejor dispersada para contrarrestar dicha amenaza, y segunda, intentar contrarrestar la tendencia a la producción de aviones más grandes y mucho más caros. Los diseños serían entregados 2 meses antes de la competición. Fiat Aviazioni presentó el G91, que compitió con otros 10 proyectos de distintas compañías. Estos comenzaron a ser evaluados el 18 de marzo de 1953 por Agart, bajo la dirección de von Kahrmann. El reto de proveer un motor que se ajustara a los requerimientos de peso ligero, potencia, rentabilidad y un fácil mantenimiento fue resuelto haciendo uso del turborreactor Bristol Siddeley Orpheus. El primer vuelo del Gina tuvo lugar el 9 de agosto de 1956 y los diseños en competición comenzaron a ser probados en 1957. Además del G91 participaron los siguientes: Northrop N156, Dassault Tendar 4, Sud-Est Baroudeur, Airfair Ariete y Breguet Town. A pesar del impresionante rendimiento que tuvo durante las pruebas, que le valieron el triunfo en la competición, después de la pérdida de uno de los prototipos, el gobierno francés prefirió impulsar el desarrollo del Etendard, de diseño local. El gobierno británico también ignoró los resultados de la competición para concentrarse en la producción del Hawker Hunter para cumplir el mismo cometido. Objetivamente, también debe ser señalado que el gobierno de Italia había realizado pedidos para equipar su fuerza aérea antes de que se supieran los resultados de la competición. Los modelos de preproducción serían luego adoptados por muchos años como el medio principal del equipo acrobático de la Fuerza Aérea Italiana, la Frexe Tricolori. También fue evaluado por Austria, Noruega, Suiza e incluso los Estados Unidos. Después del accidente del prototipo todavía equipado con un Orpheus 1, debido a una falla del estabilizador horizontal, durante un vuelo a alta velocidad el 20 de febrero de 1957, se realizaron extensos trabajos para mejorarlo. El segundo prototipo ya tenía el Orpheus 3 más potente, y debido a los resultados de la investigación del accidente, recibió una aleta de quilla adicional, una unidad de cola ampliada y una cubierta de cabina elevada en 6 centímetros.
Voló por primera vez el 26 de julio de 1957. El posterior G91R era un 20% más pesado de lo estimado, pero esto era compensado por el nuevo motor Rolls-Royce Beor 801 de 1800 kg de empuje. De este modo era capaz de alcanzar velocidades supersónicas en picado, como fue demostrado por el piloto de pruebas Riccardo Bignamini, el 20 de febrero de 1957, cuando rompió la barrera del sonido 4 veces en picados de 9000 metros. Al diseñar el Fiat, los diseñadores dieron gran importancia a la simplicidad y la robustez. El fuselaje constaba de dos medias carcasas y se podía separar en la zona trasera para el mantenimiento del motor. El Gina medía solamente 10,3 metros de longitud, tenía una envergadura de 8,6 metros, una altura de 4 metros, un peso cargado de 5.440 kilogramos, una velocidad máxima de 1.075 km por hora y un techo de vuelo de 13.100 metros. El avión italiano impresionó especialmente por su capacidad para operar desde pistas de yerba. Esto fue gracias al chasis Messi con neumáticos de baja presión. Una pista de 825 metros de largo fue suficiente para su despegue. Las variantes para entrenamiento y de reconocimiento del G91 fueron fabricadas desde el principio de la producción, pero el diseño básico del avión permaneció prácticamente intacto durante casi todo el periodo de fabricación. La mayor diferencia era que la versión de reconocimiento R era monoplaza. Esta variante recibió la característica nariz de explorador para 3 cámaras Vinten, mientras que la de entrenamiento T era biplaza. Para acomodar el segundo asiento, la versión T poseía un fuselaje algo más largo. Air Italia construyó 174 G91 para Italia, más 144 variantes G91R3 para Alemania Occidental, incluyendo las 50 unidades que fueron encargadas y luego canceladas por Grecia y Turquía. El primer Gina entró en servicio en agosto de 1957, con el 113º Grupo, Quinta Aerobrigata. La siguiente unidad operacional fue el 14º Grupo, Seconda Aerobrigata en 1961. Esta unidad tenía el cometido de apoyo táctico, y estaba basado en Treviso San Angelo. Los Gina italianos estaban armados con 4 ametralladoras Browning M2 de 12,7 mm, tenía 4 puntos de anclaje subalares con una capacidad de 500 kg para cargar bombas de caída libre, cohetes Matra de 68 mm o cohetes Hispano-Sura R-80 de 80 mm. Podía llevar misiles aire-tierra Norda S-20 y 4 misiles aire-aire AIM-9 Said Wandar, además de otros contenedores de armas y tanques externos de combustible. La orden de pedido alemana incluía 294 G91, que serían producidos en Alemania por Flugzeug Union Sud, un consorcio formado por las empresas Messerschmitt, Heinkel y Dornier. Este fue el primer avión de combate producido en Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. La primera orden fue de 50 máquinas de Air Italia, entonces las firmas germanas cumplirían con la orden por otras 232 máquinas, luego aumentadas a 294. La Luftwaffe, además, adquirió 44 G91 T3 biplaza para entrenamiento, más otros 22 que fueron producidos localmente, finalizando la producción en 1972. La Luftwaffe tenía intenciones de equipar más de 4 alas con el G91R3, pero las experiencias iniciales en operaciones con este modelo dejaron a la misma decepcionada con el desempeño de la aeronave y nuevas órdenes fueron canceladas. Algunas unidades fueron blasonadas con emblemas de cerdo como comentario sobre sus bajas prestaciones. La variante alemana en lugar de las ametralladoras utilizaba 2 cañones DEFA de 30 mm, que le daba más poder de fuego, además tenía aviónica mejorada. Todo esto hicieron a las unidades alemanas más efectivas que los ejemplares italianos, incluso siendo más pesadas. Los primeros 12 aparatos fueron enviados desde Italia a la Aufklärungsgeschwader AG-53 para entrenamiento y experimentación. Esta unidad estaba basada en Erding, cerca de Múnich, junto con Waffenschule 50. Para el 20 de julio de 1960 fue probado el primer modelo fabricado por la Dornier. En 1965, Portugal comenzó a encargarlos para enviarlos a sus colonias de Mozambique,
Guinea y Angola, para utilizarlos en el rol de apoyo cercano. Portugal luchó contra las guerrillas independentistas en estos territorios durante la llamada Guerra Colonial Portuguesa de 1961 a 1974. Los primeros 40 G91 fueron obtenidos de segunda mano de la Luftwaffe. Estos aparatos eran de la versión alemana, que difería lo suficiente de la original como para crear problemas de logística. Dichos ejemplares reemplazaron a los F-86 Sabre de la Fuerza Aérea Portuguesa. Los Hina portugueses continuaron con este cometido hasta su retirada de África en 1975, después de la caída del Estado Novo, con la Revolución de los Claveles. Finalmente fueron retirados del servicio activo en 1993. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video no olvides suscribirte, y así apoyarnos para seguir subiendo contenidos. Nos vemos en un próximo video del Legionario.